Bueno, buenas tardes. Una de las últimas sesiones de este día que ha estado muy intenso, muy bueno. Bienvenida a toda la gente que se ha sumado, todas las personas que están en alguna parte del mundo presenciando este encuentro. Yo tengo un placer enorme, soy Sebastián Yáñez, soy socio de la agencia IG, de aquí de Argentina, y soy uno de los responsables del equipo de producción y de el montaje de esta feria, que nos está dando un montón de trabajo y en el que estamos poniendo mucha energía para tratar de ayudar a poner nuestro grano de arena en la industria, pequeño grano de arena, para que la industria pueda conducirse, pueda cambiar el chip definitivamente y poner la sustentabilidad socialmente y ambientalmente hablando en la agenda permanente. Y estoy súper feliz porque estoy presentando dos personas que tengo el agrado de conocer hace mucho tiempo, desde mi adolescencia, aquí en Mendoza, compartiendo equipo de handball o de balonmano con Seba Zucardi. Está su papá, José Alberto, que le decimos Pepe. Ellos son continuadores de un proyecto muy interesante, muy grande, líder, que fundaron Tito y Emma. Ellos son grandes continuadores. José Alberto está a cargo de la viña, de la bodega. Seba ha ido creciendo en su proyecto como enólogo. Hoy es uno de los más reconocidos del mundo y lo podemos ver, por suerte, mencionado en medios internacionales. Y además les tengo un aprecio personal muy grande. Así que los presento, les doy la bienvenida y les agradezco por haberse sumado acá. Gracias, Seba. Y el afecto es recíproco. Bueno, gracias. Un poco la idea para quienes están presenciando. La idea, invité a Seba y a Pepe a que hiciéramos una sesión, una entrevista, pero que fuera más un diálogo, en donde ellos pudieran contar un poco cuál es su historia, cuál es su relación, su vínculo con los proyectos de impacto positivo. Entonces, la idea es esa, es que vayamos haciendo un diálogo bastante informal, en donde, primero que nada, les quiero pedir si pueden presentarse brevemente, pero también presentar el proyecto de familia, de dónde viene y en dónde están ahora. Bueno, si te parece, yo empiezo a decir, bueno, yo soy José Zucardi, soy director de la bodega y soy segunda generación de la familia dedicada a la viticultura y al vino. La empresa la comenzó mi padre y la razón por la que empezó en el vino fue muy particular. Nosotros vivimos en Mendoza. Mendoza es un desierto. Estamos con la cordillera de los Andes al oeste. La cordillera bloquea el aire húmedo que entra del Pacífico. Estamos lejos del océano Atlántico, a más de 1000 kilómetros. Y Mendoza es un desierto. Acá llueven entre 180 a 200 milímetros por año. La única agua que tenemos para irrigar, no hay cultivos que podamos hacer con ese milimetraje sin riego. La única agua que tenemos para regar viene de la cordillera de los Andes y apenas alcanza para regar el 3,5% de la superficie de la provincia de Mendoza. Es una provincia grande, es una provincia de 150.000 kilómetros cuadrados donde vivimos y cultivamos 5.000 kilómetros cuadrados. Mi padre era un ingeniero civil que se dedicó a mejorar los sistemas de riego. Empezó en 1950 a trabajar con sistemas de riego que permitieran mejorar la eficiencia en el uso del agua. En 1963 plantó un viñedo. De alguna manera su objetivo era hacer una especie de showroom, mostrar su sistema de riego, y se apasionó con la viticultura.
Realmente él tenía una enorme vocación. Así, buscando un proceso de integración en la actividad, en 1968 empezó la construcción de una bodega. Yo me sumo al proyecto familiar en 1976. Mi primera tarea es, y fue una tarea por una situación, la vitivinicultura argentina estaba en una gran crisis en aquel momento, y allá por los años 80 empezamos a trabajar tratando de llegar al mercado, es decir, embotellar nuestros vinos y llegar al mercado argentino, que es un gran mercado de vino, con un consumo alto. Bueno, y eso nos llevó a un proceso de integración. Allá por 1992, 93, nos propusimos llegar al mercado internacional y así fuimos dando pasos, entendiendo la actividad, entendiendo los mercados, desarrollando nuestras marcas. Y hoy, bueno, somos una bodega que cultivamos aproximadamente 1.000 hectáreas de viñedo, 60% de nuestras ventas se hacen en el mercado internacional y exportamos a 50 países aproximadamente, y el 40% de nuestra producción lo vendemos en el mercado argentino. También integramos, producimos una gran parte de las uvas que utilizamos, pero también integramos productores que se suman a nuestro proceso. Creemos firmemente, el proyecto siempre estuvo enfocado como una empresa familiar. Nosotros consideramos que la familia es una comunión de objetivos y de valores, y cuando hablamos de familia no solo hablamos de la relación sanguínea, sino del conjunto de personas que integran el proyecto. Y basamos en nuestro proyecto desde hace ya muchos años en 4 pilares fundamentales. Uno es la calidad, es siempre crecer cualitativamente, no solo en los productos, sino en la gestión, y apuntar aún en los mismos productos a un crecimiento continuo desde el punto de vista cualitativo. El segundo es la innovación, pensar que el vino no es solo tradición, sino también innovación. El tercero es cuidar el medio ambiente, que es un tema central dentro de lo que nosotros hacemos. Trabajamos mucho con cultivos orgánicos y tratamos de no impactar negativamente en el medio ambiente. Y el cuarto eje es ser útiles socialmente. Sobre la base y la convicción de que el vino es lugar y es gente, y que la calidad tiene que ver obviamente con estar en el lugar correcto, pero también con el cuidado del detalle, con las personas correctas. Para nosotros ser, una empresa rentablemente, socialmente, es importante. Es decir, la rentabilidad la vivimos como un hecho, digamos, abarcativo, es decir, donde no, vemos la rentabilidad de la empresa como una condición, porque ninguna empresa que no sea rentable puede ser sostenible, pero al mismo tiempo pensamos que las actividades y que las empresas tienen que ser rentables para la sociedad en la que se desarrollan. Y en torno a estos pilares desarrollamos nuestra actividad. Muy bueno, muy bueno. Sebas, me ibas a decir algo. Sigo yo. Yo soy parte de la tercera generación, que no soy el único, sino que somos 3 hermanos, y lo que ha pasado un poco en la tercera generación es que la verdad que las empresas familiares pueden ser el cielo o el infierno, a veces no hay término medio, y todo tiene que ver con la posibilidad de elegir que tenés para lo que haces, y también con la libertad que tenés para ejercer lo que elegís. Y creo que en nuestra familia hubo una gran libertad dada por nuestros padres, y luego una gran vocación y amor por el lugar donde vivimos, que es parte de quizás del componente de sostenibilidad que podemos agregar a través del sostener y el profundizar la cultura del lugar donde vivimos. Y cada uno de nosotros tuvo la oportunidad de refundar parte de la empresa. Por lo tanto, algo muy interesante en esta empresa familiar es que yo no siento que
que haga lo que mi papá hacía, sino que yo continúo, pero a través de una refundación. Y cada uno de nosotros aportó algo nuevo a la familia. Yo, siendo el más grande, decidí dedicarme al vino porque mi pasión es el viñedo, pero llevé a la familia a producir en zonas donde no cultivábamos, como es el Valle de Uco, zonas con una identidad, una particularidad y un potencial cualitativo altísimo. Julia se sumó al área de hospitalidad, que tiene que ver con que quienes nos visitan vivan la experiencia de lo que hacemos y cómo lo hacemos. Y Miguel aportó una actividad que es tradicional para la región, pero que la familia no hacía, que tiene que ver con el aceite de oliva. Y haciéndolo en el nivel más alto que se puede. Y la verdad que, bueno, lo que contaba un poco mi papá, creemos que lo que hacemos es lugar y gente, o gente y lugar. Entendemos que nosotros la rentabilidad, o en mi caso generacionalmente, la vivo como el agregar valor. Yo, algo que tengo muy en claro es que yo a la generación que viene no le quiero dejar plata, le quiero dejar más valor. Y durante nuestro trabajo a través de esta generación, el trabajo tiene que ser en la búsqueda de la construcción del nombre del lugar donde vivimos, porque especialmente en el vino no hay posibilidad para nadie si el lugar donde vivimos no tiene valor, y eso no lo construye nadie individualmente. Se necesita un conjunto de personas, tanto generacional como horizontalmente, que tengan este objetivo y esta búsqueda. Y tiene que ver, bueno, en particular lo nuestro es la agricultura, y la agricultura sin dudas tiene este valor, que es que donde cultivamos no lo podemos explotar, sino que lo tenemos que hacer posible para la generación que viene. Entonces, para mí, nosotros somos una empresa familiar, como decía mi papá, no solo por los lazos sanguíneos, sino por nuestro amor por el lugar, por nuestra búsqueda de continuar, de profundizar y de generar oportunidades horizontal y verticalmente dentro de lo que hacemos. Bien, perfecto. Por ahí me siento redundante para mucha gente si les digo que estoy hablando con dos de las personas que dirigen una de las empresas vitivinícolas más importantes, líderes de Argentina y reconocidas del mundo. Lo digo por si alguien no lo sabe. En el mundo del vino la verdad es que es difícil no conocerlos, o al menos no conocer un poco de lo que hacen, de lo que han hecho. Pero bueno, hay que decirlo porque por ahí puede haber alguien que esté, digamos, nuevo en la industria, y está bueno presentarlos con ese título, porque me parece que tiene mucho valor, entrando ahora en el siguiente punto que les voy a preguntar, que una familia que lidera un proyecto económico y un proyecto de calidad en el mundo del vino tenga en su ADN este tema del impacto positivo. ¿Por qué lo digo? Porque está buenísimo que la gente se contagie y que otros proyectos y otras marcas se contagien, porque como dijeron ustedes, y lo hemos mencionado antes en conversaciones previas, digamos, privadas, el negocio no es posible si el mundo no es vivible. Entonces, está muy bueno esto de que, en el caso de ustedes, tiene una historia, y eso es lo que le quiero preguntar. ¿Cuál es su historia con los proyectos de impacto positivo? Si quieren contar un poquito también de dónde han venido y qué es lo que están haciendo para la gente que nos escucha. Se corta un poquito, Sebastián. Perdón. No, yo escuché bien, así que si quieren arranco yo la respuesta. A ver, para nosotros, un poco lo que te decía, la agricultura o lo que hacemos con respecto al lugar viene con el componente de la sostenibilidad y del impacto positivo integrado. Principalmente porque nosotros recibimos algo y vamos a dejar algo, en el sentido de que yo hoy cultivo viñedos que plantó mi abuelo, que plantó mi papá, y los viñedos que estoy plantando yo quizás van a ser recibidos por la generación que viene y ojalá por la otra. Entonces, naturalmente, en el ADN de nuestra actividad, que tiene que ver con la agricultura, hay una primera parte del impacto positivo que está marcado, que tiene que ver con la parte agrícola, con la parte sostenible ambientalmente. Y la parte sostenible ambientalmente no puede ser sostener, sino mejorar.
sea, nosotros tenemos una obligación que es que lo que recibe la generación que viene sea mejor de lo que recibimos nosotros. Y eso tiene una complejidad desde lo que tiene que ver con las variables ambientales, pero también con el conocimiento sobre cómo hacer un lugar sostenible y sostenible a través del tiempo, donde los desafíos van cambiando. Creo que esa parte en nuestra actividad agrícola de olivos y de viñedo está integrada naturalmente. Después hay otra parte que es nuestra elección de vida. Nosotros somos mendocinos, vivimos acá, queremos vivir acá. Yo personalmente quiero que mis hijos vivan acá. Entonces, lo único que podemos pensar es que para que eso pase, seamos motor de desarrollo del entorno donde vivimos. Y ahí hay una historia muy larga que tiene que ver con el compromiso de mis abuelos y del papá y la mamá de mi papá, y especialmente Emma, mi abuela, que tuvo un compromiso muy grande, sobre todo con entender que no había posibilidad de desarrollo agrícola, sino había posibilidad de desarrollo de las personas que trabajan en una viña. Y eso que decía mi papá del lugar y gente, o gente y lugar, está dentro del ADN. Y no por ser caritativo, sino por entender que para hacer los mejores vinos o los mejores aceites o hacer la mejor experiencia turística necesitamos de gente que esté a la altura de poder hacer eso. Hay una parte con la que vamos agregando y vamos entendiendo, que es la parte cultural. Cómo entender que también lo que nosotros hacemos tiene identidad y que ya el término calidad per se no es suficiente. Y cuando hablamos de calidad, hablamos de identidad. Y cuando hablamos de identidad, hablamos de expresar culturalmente el lugar donde vivimos. Eso aporta otra faceta. Entonces, me parece que hay una parte histórica de cómo hemos hecho las cosas en la familia y de conciencia actual sobre cómo queremos sostener el negocio. Pero también tiene que ver con que esto es nuestra vida. O sea, ninguno de nosotros, y me animo a hablar por mi papá y mis hermanos, nos levantamos pensando en la rentabilidad. Sabemos que es una condición, pero lo que nos hace hacer lo que hacemos es el entusiasmo por la cantidad de proyectos y de desafíos que tenemos. Ahí, perdóname que te interrumpa, quizá te hago un comentario y la devolución de la pregunta a Pepe. Vemos muchas veces, es como que hay una dicotomía en algunas empresas o en algunos proyectos de, bueno, vamos a hacer esto para hacer el bien, para hacer algo positivo, y en otro lado vamos a hacer esto para generar rentabilidad, para hacer crecer la marca, para el negocio. Y es como que nosotros decimos, es necesario que haya una dicotomía, que nos estemos peleando o que sea un trade-off entre hago esto o lo otro, o como ustedes dicen, es posible que hagamos un todo y que quizá en algunos proyectos sean más orientados al impacto positivo, social o ambiental, y en otros casos sean más orientados al negocio, pero como un todo me refiero, eso esté como más integrado. Le devuelvo la pregunta a Pepe. Mira, yo creo que es muy interesante la pregunta porque estos son a veces hechos, o cuando uno analiza, hay muchos casos donde los proyectos no están unidos, es decir, hay como una fractura. Nosotros, una de las cosas que vemos es que es importante que las cosas sean una sola, es decir, que no... Yo siempre digo en la empresa, mira, la rentabilidad es una condición, no es el objetivo. La rentabilidad es a la empresa como la respiración a las personas. Si no respiramos, morimos en 2 minutos, o sea que es muy importante, pero no vivimos para respirar. Es decir, es un medio para desarrollarnos, para hacer las cosas. Bueno, para la empresa es lo mismo. Y nosotros creemos en lo que hacemos. Yo particularmente amo las empresas familiares porque nos permiten trabajar con tiempos más largos. A veces en el mundo corporativo hay que demostrar que los proyectos son rentables en 1 año, 2 años, y la rentabilidad es la vara de medida de absolutamente todo. Nosotros creemos que esto que te decía, la rentabilidad es una condición, pero que a partir de ella podemos desarrollar nuestras pasiones, podemos... Es decir, entendemos no el negocio por un lado y la vida por otro, sino esto es una forma de vivir. Yo siempre hablo del milagro del vino, porque me parece que el vino nos permite hacer esto. El vino es maravilloso, porque de alguna manera es mucho más que el vino en sí mismo,
y cuando la gente abre una botella de vino no solo está probando el líquido, sino que está entrando en una historia, está conociendo una región, una variedad, muchos aspectos están incluidos en el vino. Y esto nos permite integrar. Y también la gente cuando, digamos, compra una botella de vino, no busca un producto estándar, sino busca eso, vincularse a un lugar, vincularse a personas. Entonces yo digo, bueno, queremos esto, sentimos pasión por esto y unimos, digamos, nuestra vida con lo que hacemos. Yo creo que hoy, con los sistemas de comunicación que hay, cada vez más las personas que compran un producto saben que que están apoyando o que están siendo parte de un proyecto. Y para nosotros no hay una dicotomía o digamos, entre los aspectos que suman a una cuestión de sostenibilidad y la rentabilidad. Además, estamos en una región muy interesante porque podemos, por ejemplo, hacer cultivos orgánicos en condiciones muy interesantes y con calidades muy altas. Y esto también permite unir varios factores, ¿no? Entonces, siento que podemos integrar y que no hay una elección a decir, bueno, este es el negocio y esto y son las convicciones. Me parece que podemos unir, digamos, nuestras pasiones, nuestros objetivos con, digamos, la actividad económica y hacer una actividad que sea sostenible no solo desde el punto de vista ambiental y social, sino también económico. Y creo que eso es muy bueno, creo que en general se puede hacer, creo que el vino es algo muy particular, es un producto muy particular que realmente nos da una enorme oportunidad, por eso, insisto, yo siempre hablo del milagro del vino. Sí, y en ese sentido, para mí hay algo que es súper importante, que mi papá lo dijo, es en el vino las decisiones evaluadas desde el punto de vista solamente rentable no te permiten construir en profundidad, porque el vino necesita de un montón de decisiones de largo plazo, donde a veces si uno se la cuenta en cuánto hago esta inversión y en cuánto la voy a recuperar, las cosas más lindas no las terminás haciendo, las cosas más profundas no las terminás haciendo, los lugares más extremos no los terminás plantando. Entonces me parece que el vino exige una lógica de salirse del corto plazo y en cuánto tiempo recupero, y tiene que haber una cuestión de búsqueda personal. Y eso, quien lo sostiene es el consumidor, porque acá al final lo que sostiene cualquiera de las cosas que hacemos es quien elige comprar una botella de vino nuestro. Y en el vino, la maravilla del vino es que mientras más chico a veces sos, a veces más valés. Y entre más en algún punto sostiene esa mezcla de artesanalidad, de relación del viticultor con el lugar, y no solo de tamaño y facturación. Y esa es una maravilla y una unicidad del vino. Y eso nos permite escaparnos de la lógica a veces normal y permite que una familia pueda hacer este tipo de cosas. Cultivar viñedos que plantó tu abuelo y plantar viñedos que va a cultivar 2 generaciones después. Eso genera una profundidad que no es fácil de lograr y que no, o sea, y que se necesita tiempo, pero se necesita tiempo con involucramiento en el lugar donde vivimos y saber que cuando vos pones un viñedo es quizás la relación que vas a tener toda tu vida para el lugar donde estás cultivando. Entonces no hay plan B. Y para mí eso genera, bueno, un 360 grados que tiene que ver con involucrar tu vida en relación a esa planta que estás poniendo. Perfecto. Y ahora, buenísimo, otra pregunta en relación a lo que venimos hablando. Digo, pienso quizá en otro tipo de empresas, quizá en empresas que no son familiares, pero que obviamente están en el mundo, en la industria y necesitan crear marcas que lleguen al consumidor, a consumidores y que puedan crecer. ¿Cómo ven ustedes? Me refiero, digamos, si lo ven bien, mal. Bueno, ¿qué pasa si creamos una marca que tiene propósito, que va a generar que cada venta ayude a X proyecto, en donde lo estoy construyendo al revés, no como ustedes lo están contando, sino pongo el propósito primero y trato de que a partir del propósito
genere tracción, genere atracción al consumidor. ¿Qué opinan? ¿Cómo lo ven? ¿Es mejor que nada? ¿Está bueno? ¿Está malo? Creo que me parece que las cosas tienen que ser de verdad. O sea, me parece que una de las características de esta época es que la gente tiene mucha información y cuando las cosas no son coherentes, o no hay integridad, hay muchas formas de darse cuenta. Y me parece que cada vez estamos avanzando en un camino donde el poder de quien consume algo es cada vez mayor. Y en la medida en que la gente que consume va tomando conciencia de eso, puede identificar y apoyar las cosas en las que realmente, con las cosas que realmente se identifica y con las cosas que realmente cree. E insisto, hay mucha información, entonces la posibilidad de simular, llamémosle, de hacer cosas o poner el propósito como un elemento de marketing, pero si la inspiración real no es esa, en el tiempo esto queda al descubierto y de alguna manera la gente lo va a percibir. Entonces me parece que yo en esto creo que el gran filtro o el gran, digamos, promotor o no de distintos proyectos es la gente. Es decir, las empresas sobreviven por la adhesión, digamos, por la elección de quienes consumen los productos. Y yo creo que esto es muy importante porque en la medida en que la gente es más consciente e identifica con claridad estas cosas, bueno, se va produciendo una selección natural muy positiva. Sí, yo creo que para nosotros hay un valor muy importante que es la genuinidad de lo que hacemos. O sea, y en eso ponemos mucha energía en ser, no parecer. Pero creo que, en definitiva, en la medida que para la agenda del consumidor el propósito sea un punto importante, y creo que lo va a ser, y que cada vez, como contaba mi papá, un consumidor con más información va a poner en la balanza más cosas, va a obligar a que haya movimientos en este sentido. Yo creo que hemos llegado a un punto que ya no hay posibilidades de un movimiento en el sentido opuesto. O sea, hemos llegado a un punto donde el movimiento debe ser acá. Se va a notar lo que es genuino, lo que es actuado, pero en algún punto yo veo como algo positivo que este movimiento del consumidor atento a, no te digo pagar más, pero consumir cosas que tienen propósito y propósito genuino va a generar un movimiento que después nos iremos a preguntar al principio si es genuino o no es genuino, pero en el tiempo no va a quedar opción. Entonces me parece que por el momento que estamos viviendo del mundo, creo que este movimiento del consumidor va a generar una atracción hacia esto y en definitiva es positiva. Genial. Sí, justamente hablando del poder de consumidores, justo hoy había una presentación de Euromonitor en donde mencionaban y también le hacían la pregunta a alguien del público, este tema de que cada vez más cantidad o más porcentaje de compras tienen que ver con el propósito o lo que hay detrás del producto y no solo con el producto en sí. Y la pregunta era si creían que hacia el futuro eso iba a ser lo que manda, que es lo que está diciendo vos, Eva. Es decir, que en el futuro casi el total del consumo tenga que ver no solo con qué estoy comprando, sino qué hay detrás, a dónde va, qué es lo que hacen o hacia dónde empujan, independientemente de que hagan plata, porque está bien que la hagan, porque para eso están en el mercado. Y bueno, lo mencionaron en presentaciones anteriores y me parece que está bueno traer el punto, porque lo están mencionando ustedes, en cuanto a eso, en cuanto a si creen que en un futuro, no sé si muy lejano o no tanto, este tema del propósito y de qué más hace el producto, además de brindarme el beneficio del producto en sí, si creen que eso va a terminar como inundando el mercado por la elección de los consumidores. Mirá, yo creo que sí, y en la medida que vas con productos o vinos o aceites en el nivel más alto, todo este tipo de cosas pesan más y le dan más sentido a lo que hacemos. Yo creo que, en definitiva, lo que cambia es la conciencia del consumidor y la conciencia de quienes hacemos lo que hacemos y por qué lo hacemos. Creo que si bien en nuestra familia es algo
muy natural y en algún punto tiene un grado hasta de inconsciencia sentir que esto es de la forma que lo tenemos que hacer. También siento que somos posibilitantes de un cambio, de una profundización en este sentido. Pero, a ver, también la actividad en la que nosotros nos desarrollamos y especialmente en dónde queremos jugar y a dónde queremos ir, a mostrar que Argentina tiene el potencial de hacer vinos y aceites en el nivel más alto del mundo, necesita una conciencia 360 grados y necesita un agradecimiento también al lugar donde naciste, a quienes te trajeron hasta acá y con quienes lo estamos haciendo posible. Y me parece que también esa forma de agradecer o de entender que vos no sos un hecho aislado, sino que vos sos la consecuencia de un lugar donde cultivás, de un mundo, de generaciones que han venido trayendo hasta acá y que vos sos un eslabón hacia lo que sigue, también refuerza o le da mucho sentido a lo que hacemos y cómo lo hacemos. Qué bueno. Qué bueno porque ahí me están diciendo por la cucaracha que estamos en horario, que la verdad es que me da mucha ilusión. Vuelvo a repetir, ustedes son líderes y son referentes, ¿sí? Son referente en calidad, son referente en gestión de la empresa, son referente en un montón de cosas. Y está muy bueno que haya mucha gente, muchos tomadores de decisión, muchos directivos, dueños, etcétera, dueños, dueñas, directivas, que abracen esto y que vean que hay gente que lo hace por ADN, que esto no es una dicotomía, que se puede incluir en la agenda, no como algo solamente del marketing. Ahora está, viste, muy, muy presente el tema del greenwash, que dicen, bueno, no, lo pintaron de verde, pero en realidad en el fondo no está en el ADN. Y está muy bueno que la gente pueda escuchar y pueda ver casos como el de ustedes para que eso contagie. Al final del día, como dije al principio, ustedes son referentes en calidad y en un montón de cosas y quizá un montón de gente ya conoce lo que hacen, pero para nosotros tiene un valor muy grande que también conozcan esta faceta, porque ojalá se vayan de acá con un poquito de ganas de incorporarlo. Así que yo por mi lado lo he pasado fantástico, les agradezco la historia que cada uno ha contado y bueno, espero que se hayan sentido cómodos en este rato. No sé si tienen un último mensaje para el cierre. Pues la verdad que muy bien, Seba, y gracias por la oportunidad de compartir la historia y lo que pensamos y lo que sentimos. Yo creo que en lo que veo, creo que este camino hacia la sostenibilidad es un camino que cada vez se va a ir profundizando más. Y creo que se va a ir profundizando cada vez más, además, en la medida en que la gente va tomando conciencia del poder que tiene a través de la elección. En el vino, afortunadamente, estamos en un modelo de muy alta competencia. Creo que también hay un factor que ayuda mucho, que es el turismo enológico, vitivinícola, que hoy se está desarrollando con mucha fuerza en nuestra región, porque la gente nos visita, la gente, bueno, salvemos este periodo de pandemia, pero se establece un contacto directo de gente que viene de todos lados a visitar, a conocer. Tenemos afortunadamente un escenario natural con la cordillera que es magnífico, pero la gente percibe muchas cosas y nosotros sentimos que la identidad de nuestros vinos tiene que ver con este lugar y poner en valor eso y vincular la experiencia de quienes nos visitan con la cultura del lugar, con nuestra gastronomía, con toda la idiosincrasia de este lugar, es importante y también es parte, digo, todo, el vino integra todo, integra el vino en sí mismo, pero integra el paisaje, integra las convicciones que tenemos, muchas cosas se expresan a través de una copa de vino. Así que bueno, muchísimas gracias por la oportunidad y ojalá podamos recibir nuevamente mucha gente en nuestra casa pronto. Ojalá, ojalá. Se va. No, bueno, un poco, de nuevo, no quiero ser más extenso, pero qué sé yo, esto que vos decías de
greenwash, esto de ser, no parecer, creo que es algo que se profundiza y se nota. Y en algún punto no tenemos muchas oportunidades en nuestra vida. O sea, no solo hay que hacerlo por el negocio, sino por uno, porque en definitiva también tiene que ver con la experiencia de vivir y con la experiencia de hacer cosas. Y en el vino, estamos tan ligados al lugar, tan relacionados con el lugar, que al final hacer vino es tu experiencia de vivir y no da lo mismo cómo lo hacemos. Entonces, creo que en esto el vino también es muy interesante verlo. Quizás es uno de los productos más avanzados en este sentido, pero para nosotros tiene que ver con nuestro ADN y con nuestra forma de vivir. Y creo que en la medida que más relacionamos nuestro negocio con nuestra forma de vivir, estas cosas son más profundas y más naturales. Y creo que se notan. Genial. Bueno, la verdad, de nuevo, muchas gracias. Ahí no hemos tenido tiempo de incorporar muchas preguntas. Hay gente que pide seguir esto en un podcast y un mensaje que les leo textual que dice: muy claro, muy real, casi tan hermoso como las empanadas de la casa del visitante. Aplausos. Así que con eso cierro. Les agradezco mucho de nuevo. Saludos a la familia y bueno, gracias a toda la gente que se conectó en este rato. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a ambos. Adiós. Chao, chao.